el número de nuevos contagios detectados por PCR es de 19. Por territorios, ninguno en Álava, 4 en Vizcaya y 15 en Guipúzcoa. Por otra parte, no se registraron nuevos fallecimientos. En las UCIs de los hospitales no hay variaciones y siguen hospitalizadas 6 personas que son o han sido COVID en los últimos momentos. Hablábamos el pasado sábado de la fragilidad de la situación y de la importancia del rastreo y de la detección precoz para mantener la situación bajo control. Como saben, el Departamento de Salud y Osakidetza están llevando a cabo una exhaustiva labor de vigilancia en la localidad de Ordizia, tras detectar un posible vínculo epidemiológico entre personas con PCR positiva. Dicho vínculo podría ser una zona hostelera de la citada localidad. De ahí el interés de la red de vigilancia y control en tratar de contactar lo antes posible con personas que hubieran estado en esta zona hostelera durante los últimos 10 días. Este llamamiento que realizó ayer lunes. Somos muy conscientes de la preocupación que este llamamiento ha tenido en la población de Ordizia y de sus municipios circundantes. Es una preocupación compartida por el Departamento de Salud, pero poder establecer medidas preventivas de forma precoz, basados en datos objetivos y en resultados, es necesario para poder evitar nuevos contagios y no tener que tomar en un futuro medidas de mayor severidad. Lo hemos dicho siempre, la salud de la ciudadanía es lo primero para el Gobierno vasco y tomaremos en función de cada momento las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población. Osasuna da gure lehentasuna, eta osasuna zaintzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko ditugu. Ulertzen dut, ordiziarren kezka eta eskerrak eman nahi dizkiet erakutsitako laguntza eta jarreragatik. El Departamento de Salud agradece a la población de Ordizia la colaboración que ha demostrado. Somos conscientes de que en algunos momentos puntuales iniciales ha podido ser difícil contactar con el centro de salud o que a lo largo del día se pudieron formar colas. Pero quiero poner en valor que este dispositivo se ha preparado en menos de 24 horas de haber identificado la necesidad de hacerlo. Para que se hagan una idea del alcance que ha tenido este llamamiento, entre las 8 y 10 de la mañana de ayer, Osakidetza recibió más de 4.000 llamadas. A lo largo del día superaron las 6.500 por 1.600 teléfonos diferentes. Para dar respuestas a todas estas solicitudes, se multiplicó por 3 el personal destinado a las tareas de citación, gracias a la ayuda prestada por los centros de salud y el personal administrativo de Beasain, Lazkao y del propio Hospital de Zumárraga, que contaron además con el apoyo y refuerzo del Consejo Sanitario. Fruto de este trabajo en red, Osakidetza ayer realizó más de 1.000 pruebas PCR y para hoy hay citadas al menos 540 personas adicionales. Las carpas instaladas seguirán recogiendo muestras hasta que el rastreo necesario haya finalizado. En este sentido, quiero trasladar mi agradecimiento al personal de Osakidetza y el Departamento de Salud que con su trabajo ha permitido montar este operativo en tiempo récord y sin perder ni un solo día desde que se sospechó el origen posible del foco. Quiero agradecer el trabajo de las más de 10 enfermeras, así como a todo el personal auxiliar de apoyo que tomaron las muestras en las carpas y que lo seguirán haciendo hoy. Por supuesto, a todo el personal del centro de salud. Además, a los profesionales de microbiología que están analizando las pruebas que reciben en los laboratorios, que están funcionando sin descanso 24 horas. Además, agradezco al Ayuntamiento su ayuda mostrada
tanto en el montaje de carpas como en el dispositivo de apoyo a lo largo de todo el día. Afortunadamente, este dispositivo preventivo se ha demostrado que ha sido y es necesario y eficaz. Tenemos 707 resultados obtenidos hasta el momento y de ellos 692 son negativos y 14 son positivos y uno indeterminado que se repetirá. Estas personas están ya en aislamiento y se les está realizando el estudio de contactos. Son todavía datos preliminares y en este momento el Departamento de Salud está analizando estos datos para dimensionar la situación. Cabe recordar que hoy seguimos todavía recogiendo muestras. Estos datos confirman que el contagio en las relaciones sociales es posible. Pido moderación al conjunto de la población de Euskadi. Esta misma tarde vamos a convocar una comisión de seguimiento en Ordizia. En esta mesa van a participar los alcaldes de los municipios de Ordizia, Beasain, Idiazábal y Lazkao, además de personas del Departamento de Seguridad, Osakidetza y el Departamento de Salud. El objetivo de esta mesa es analizar los datos y, en el caso de que así se decida, adoptar las medidas necesarias. No bajamos la guardia. El Departamento de Salud mantiene el llamamiento a la población para que, en caso de que haya estado en alguno de estos establecimientos hosteleros de la calle Chezarreta en los últimos 12 días, se ponga en contacto con su centro de salud. Y, por supuesto, a aquellas personas que, aún no habiendo estado en la zona, presenten síntomas compatibles con COVID, se aíslen y contacten también con su centro de salud. Reducir al mínimo la posibilidad de transmisión es un trabajo en equipo. La ciudadanía debe actuar con responsabilidad y cumplir con las medidas de seguridad, mascarilla y distancia. Osakidetza, por su parte, se mantiene vigilante para que cualquier contagio sea detectado y aislado lo antes posible. En este sentido, no dudaremos en actuar con firmeza si los resultados así nos lo indicaran. Entre tanto, la ciudadanía debe ser consciente que nos estamos jugando la salud y que debemos cumplir con las medidas de seguridad. El uso de la mascarilla es fundamental. Debemos entender que lo sucedido en Ordizia puede suceder en cualquier municipio de Euskadi. No estamos libres de COVID ninguno. Denon osasuna gutako bakoitzaren ardura ere bada. Errespeta ditzagun prebentzio neurriak. Besterik ez nire aldetik. Mila esker. Si tienen alguna pregunta. Sí, los 14 positivos entiendo que se añaden a los 7 conocidos ayer y que serían 21 en total. El haber identificado ya claramente el foco hace que personas que las teníamos, en algunos casos no relacionadas con el foco, en este momento hayamos identificado que realmente lo son. Tenemos alguna persona que es además la que nos dio la clave por haber estado siendo de un municipio exterior y dijo que había coincidido realizando una, no recuerdo si es comida o cena, en uno de estos locales, la que nos dio la pista, y por lo tanto en este momento el número de personas relacionadas al foco son 30. ¿Podría concretar de qué localidades son? Porque también se han hecho pruebas en Donostia, en Vitoria. Sí, con lo que le comento, relacionados a esta área son 30 y algunas de ellas están en municipios, incluso puede haber alguna persona, hay una persona en Vizcaya que ha estado en esta zona. En Vizcaya, en Álava, en Guipúzcoa, y Fernando Simón comentaba ayer también que en otra comunidad autónoma. No, lo que comentó es el origen. Creemos que el caso cero, pero como siempre en esta epidemia son hipótesis. Pero una de las hipótesis es que vino una persona, en concreto de
estuvo en Lérida, que como saben tenía en un momento una incidencia alta. De allí vino, coincidiendo con ese momento de alta incidencia, y tuvo una reunión familiar en uno de estos bares. Y a partir de ahí hemos visto que otras personas que compartieron ese local y otros ha podido producirse los contagios. Pero, como le digo, es una hipótesis que realmente es la que más concuerda con el seguimiento de los casos. ¿Y de qué zona de Lleida? No le puedo decir, porque en concreto sé que fue una visita de varios días a un grupo de amigos. No sé si se movió o si era un pueblo concreto. Podría decir, en todo caso, ha dicho que el foco tiene 30 positivos. ¿Nos podría decir cómo se reparten esos 30 positivos, por favor? Mire, en este momento estamos cerrando. En concreto, de los casos nuevos, le puedo decir que hoy 4 eran contactos estrechos con vínculo familiar con alguna de las personas ya identificadas, que ayer en los casos también había algunos que se identificaron durante la mañana, que también eran contactos estrechos. Le puedo decir que ahora yo le estoy hablando de algunos test que se están realizando a lo largo del día de hoy y que por lo tanto en el boletín aparecerán mañana, porque en nuestro boletín aparecen las cifras validadas antes de las 0 horas. Y yo le estoy dando algunos resultados del screening, que son pruebas que han salido a lo largo de las 3, 5 y 7 de la mañana. Bueno, lo que respondía es que en este momento se están haciendo el estudio de casos y contactos y el aislamiento se realiza en aquellos contactos estrechos a los que ya se dan las instrucciones, aparte de que se les hace a todos una PCR, se les dan instrucciones de que empiecen un aislamiento y la siguiente fecha, si fuera necesario, repetir. Entonces, la PCR. Porque a la mayoría de los contactos estrechos les estamos haciendo 2 PCRs. Y la media, sabemos, de personas que tienen de contactos estrechos suele ser 8 o 10, y luego suele haber 10 contactos más, que se valora un poco la situación, pero a veces llega... De media está entre 18 y 20 entre las personas que se intervienen, aunque los convivientes pues son menos. Entonces, en función de cómo vayamos identificando personas, y luego también que es diferente un positivo, que es ya una persona igual de cierta edad con poca vida social o que vive solo, quiero decir que es muy variable. Pero como media, entre 8 y 10 personas en aislamiento va a haber por cada positivo. Esta tarde se reúne un comité con los alcaldes de la comarca. Le he entendido que en ese comité se van a plantear las medidas a adoptar. No sé si lo que se ha hecho en las comarcas de Lugo y de Huesca y de Lleida es una de las opciones que está encima de la mesa, o es exagerado plantearlo en este momento. Las decisiones las vamos a tomar acorde a los datos que tengamos en cada momento. En este momento tenemos claro que estamos identificando casos que todavía no tienen síntomas de reciente contagio, que se va a proceder a un aislamiento muy precoz y que además conocemos la vía de contagio, que es esta actividad social en esta, vamos a decir, calle o conjunto de centros hosteleros. Entonces, las medidas las vamos a tomar acorde a esto que conocemos. Si se llegase a aislar a la población, esas personas, ¿cómo podrían hacer para votar el domingo? En este momento no está entre nuestras previsiones realizar aislamientos, porque no creemos que tenemos datos como para hacer una indicación de este tipo. Ha insistido varias veces en el uso de la mascarilla. Un estudio reciente habla de que los vascos son los que menos las usan de todos. No sé si qué tiene que decir a este respecto y si es posible plantearse medidas como la de Cataluña sobre uso obligatorio de mascarillas.
Bueno, es realmente triste oír que esa afirmación de que somos, en general, que usamos poco la mascarilla. Además, cuando sabemos que nuestros hábitos sociales, pues muchas veces son de cierta proximidad. Pues cuando paseamos o nos movemos o hacemos actividades de ocio. Realmente es algo que creo debemos reflexionar en conjunto y que, desde luego, en esta zona es una de las medidas que sí que vamos a analizar esta tarde, el generalizar el uso de mascarilla. Obligatoria bajo multa, vamos. Es algo que vamos a analizar y ver la viabilidad que tiene. Pero desde luego creemos que en situaciones en las que ya se ve que hay casos que pueden estar contagiando asintomáticos, mientras realicemos el estudio completo, una de las medidas preventivas es esta. ¿Sería en toda la comarca? ¿Dónde sería exactamente? ¿Cuál sería el ámbito de aplicación de esta medida? Como le he dicho, estamos analizando de momento tenemos 700 PCRs de screening con los resultados, creo que son 707. Tenemos también en torno a más de 100 realizadas en Beasain, tenemos también en Idiazábal. Entonces, hoy ya esperamos, en este momento están llegando nuevos resultados y a partir de ello tomaremos las medidas acorde a lo que nos digan los datos. Pero desde luego creemos que el uso de mascarilla es algo preventivo, eficaz y que en este momento puede tener una clara indicación en este contexto. El Gobierno central ha pedido a todas las comunidades autónomas datos sobre fallecidos en residencias. No sé si el Gobierno vasco ha enviado ya los datos de Euskadi y por qué se demora tanto ese informe que se supone que se iba a hacer con todos esos datos. Sí, nosotros enviamos puntualmente toda la información que se nos requiere y así lo vamos a seguir haciendo. También quiero explicar que realizar informes sobre mortalidad, que también estamos nosotros trabajando en nuestro ámbito de responsabilidad, es algo que es complejo, porque, como he comentado en otras ocasiones, el COVID en ocasiones es claramente la causa del fallecimiento, pero en otras ocasiones, especialmente en las personas que tienen otras enfermedades, puede ser un factor secundario o un factor que colabore. Entonces, realizar esta diferencia es algo que en ocasiones al propio médico que firma el parte de defunción le puede resultar complicado determinar y que tiene mucha importancia posteriormente para conocer los hechos, por lo que supongo que estarán también valorando, analizar y ver estos registros de mortalidad donde los partes de defunción se incorporan y se revisan. Sí, aparte de la medida de las mascarillas, ¿qué otro tipo de medidas están barajando aplicar en esos municipios? Estamos en este momento viendo realmente la repercusión que tiene el número de personas que detectamos en el screening y a partir de ahí hay que también analizar estas personas cómo ha sido la fuente de contagio. Si ha sido concretamente en estos locales, en esta calle o otro tipo de contagio y por lo tanto las decisiones las vamos a tomar con datos. Estamos en este momento, el equipo de la red de vigilancia y seguimiento realizando este estudio, viendo concretamente estas personas detectadas positivas, cómo han podido ser estos contagios. Inicialmente vemos que el nexo de unión es esa calle y haber estado en actividades de ocio, pero es algo que tomar una decisión requiere basarse en datos concretos y fehacientes, y así lo vamos a hacer.